dudas, sí me queda la sensación de que este fue un sexenio histórico, en el sentido de que tuvimos un presidente, pues realmente que, como no habíamos visto un presidente, yo creo, en mi generación, quizá con la excepción de Salinas, ¿no? Pero incluso me parece interesante esta comparación de Salinas con López Obrador, porque Salinas sí lleva a cabo una serie de reformas que cambiaron al país. La más importante de todas, desde luego, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha sido la reforma estructural más importante que cambió a México, ¿no? Yo creo que está por verse el resultado de los cambios que hizo Andrés Manuel López Obrador, si fueron para bien o para mal, pero sí hay una sensación de que algo cambió con López Obrador. No sé si para bien o para mal, pero sí hay esta sensación de que vimos una presidencia histórica, ¿no? Pero histórico lo fijas en el hecho de que hubo dos proyectos en esos dos sexenios. Todo primero los pobres. Yo creo que es poderosísima esa narrativa. Yo creo que López Obrador sí le dio a mucha gente que se sentía desvinculada con el gobierno o con el Estado, pues cierta identificación, cierta identidad de que, vaya, hay un presidente que sí está trabajando por nosotros, ¿no? Nunca hemos dicho que la presidencia de Andrés Manuel López Obrador fuera perfecta. Creo que es imposible poder decir de un presidente que se pueda garantizar que su gobierno fue perfecto, pero que fue mucho mejor, con estándares altísimos, a diferencia de los otros sexenios, definitivamente. Y era hora, y más vale tarde que nunca, que la mesa de tercer grado, que se encargaba de golpetearle, de pegarle, lo admita al fin. Ahora sí, dicen, hizo un buen trabajo. Faltan mejorar muchas cosas, el crimen organizado, la inseguridad. Pero hubo un avance. ¿Es responsabilidad de los estados y es responsabilidad a nivel federal? Definitivamente. Al menos es bueno escuchar que al fin se reivindican estos chayoteros. Todos diciendo, hizo un trabajo que va a pasar a la historia, pero sobre todo va a estar en los libros de historia. Amigos, bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro. Hoy, jueves 26 de septiembre. Espero que su jueves esté siendo excelente y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente contenido. Vean nada más, amigos, de qué manera toda la mesa de tercer grado dice, me pongo de pie y le aplaudo a López Obrador. Otra cosa. Que todo se hizo mal, pues tan equivocados como los que piensan que todo estuvo bien. Yo creo que hubo cosas buenas y hubo cosas malas en este sexenio. Sin lugar a dudas, sí me queda la sensación de que este fue un sexenio histórico, en el sentido de que tuvimos un presidente, pues realmente que, como no habíamos visto un presidente, yo creo, en mi generación, quizá con la excepción de Salinas, ¿no? Pero incluso me parece interesante esta comparación de Salinas con López Obrador, porque Salinas sí lleva a cabo una serie de reformas que cambiaron al país. La más importante de todas, desde luego, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha sido la reforma estructural más importante que cambió a México, ¿no? Yo creo que está por verse el resultado de los cambios que hizo Andrés Manuel López Obrador, si fueron para bien o para mal, pero sí hay una sensación de que algo cambió con López Obrador. No sé si para bien o para mal, pero sí hay esta sensación de que vimos una presidencia histórica, ¿no? Pero histórico lo fijas en el hecho de que hubo dos proyectos en esos dos sexenios. Todo primero los pobres. Yo creo que es poderosísima esa narrativa. Yo creo que López Obrador sí le dio a mucha gente que se sentía desvinculada con el gobierno o con el Estado, pues cierta identificación, cierta identidad de que, vaya, hay un presidente que sí está trabajando por nosotros, ¿no? Y que es diferente. Esta cosa de nosotros no somos iguales, somos diferentes, que yo creo que podemos discutir si esto es verdad o no, pero que sí lo remarcaba mucho y sí creo, y lo pongo a la mesa, la consideración de la mesa, que lo que estamos viendo es un cambio de régimen político. No sabría decir qué tipo de régimen político todavía, pero desde luego esto es una presidencia histórica en ese sentido de que estamos viendo un cambio profundo y no solamente cambios en las políticas públicas. Dirías, Viviana, que hay un afán de cambio. Siento que el final del gobierno de Peña Nieto, y también durante yo diría Calderón y Peña Nieto, muy acentuado con Peña Nieto, nuestra democracia se había vuelto un cascarón vacío, sobre todo con una ausencia absoluta de respaldo popular. Y me parece que en ese sentido, narrativa y resultados, si lo podemos poner así, o hechos y narrativa, estilo y resultados, sí se juntan para crear esta potencia que le da, y que me parece que se han vivido en periodos muy cortos de la historia del país. Y yo pensaría, por ejemplo, claramente en Cárdenas, en el general Cárdenas, o sea, momentos en los cuales hay un respaldo popular muy potente a quien está en el gobierno. Y eso tiene
un destino que no lo conocemos todavía, porque creo que dependerá mucho el gobierno de Claudia Sheinbaum y de lo que siga pasando. ¿Y qué te diría? Creo que el gran cambio es que nuestra democracia estaba solamente en la superficie y se volvió una democracia mucho más popular. El tema es si se queda como una democracia. Y ahí diría así, Andrés Manuel López Obrador significará la legitimación de la democracia porque adquiere carta, digamos, se arraiga en todos los estratos sociales, que no lo estaba. La transición no se arraigó ahí, o se convierte en otra cosa. Eso lo dirá el futuro. Y en ese sentido lo dirá cómo manejan su mayoría hegemónica o no hegemónica, cómo siguen manejándose las elecciones, qué pasa con el Poder Judicial. Por eso sí creo que esto que sigue será lo que pintará hacia futuro y en la historia lo que hizo Andrés Manuel. Si se nos desmorona el país o si se desmorona efectivamente la democracia, pues será leído de una manera. El tiempo lo dirá, pero tiene esas dos vertientes, la de la legitimación de la democracia y lo que veremos si no es un debilitamiento, digamos, demasiado agudo de ciertas instituciones democráticas. Porque lo que tú dices yo lo entiendo, es decir, me parece que se venía practicando de más. Mira, yo lo dividiría en tres categorías. Una es, porque yo creo que debe estar indiscutiblemente en los libros de historia. Este liderazgo tan fuerte de él, que yo me atrevería, sé que esto es algo para que se pueda argumentar, me atrevería a pensar que es el líder que ha tenido más fuerza en la historia de este país. En la historia de este país, sí. Me parece que Porfirio Díaz. Híjole. sí, por ser el líder. A ver, Porfirio Díaz, por ejemplo, el general Lázaro Cárdenas. Yo creo que el general Lázaro Cárdenas es un tema de mucha coyuntura del 38. Pero en términos de un liderazgo a lo largo del sexenio, yo sí creo, yo me atrevería y me encantaría que esto se pudiera argumentar, que lo vamos a ver más adelante. Yo creo que eso. Lo otro que me parece que es también por lo que lo va a llevar a la historia, es el presidente más fuerte, más poderoso que hemos tenido. Más poderoso, más poderoso que hemos tenido, mucho más que Salinas. Más que Porfirio Díaz. Sí, era una dictadura, Porfirio Díaz. No lo pongas en la historia. No, es que sí. No. Estamos hablando aquí. Estamos hablando, podemos tener diferencias sobre si es una democracia liberal o es iliberal. Podemos tener las diferencias que hemos tenido aquí. No, aquí viene una dictadura. Esto no es una dictadura. Entonces, posrevolucionarios. Bueno, pero ya, que termine. Bueno, creo que también algo que se va a registrar muy bien es que sí cambió las reglas de juego con el poder económico. Yo creo que eso es muy importante y a mí me parece estupendo que eso haya sucedido. Creo que también, y esto lo vamos a ver, y depende muchísimo de Claudia Sheinbaum, si efectivamente yo sí pienso que es un cambio de régimen, pero esto no lo podemos ver en este momento de ninguna manera, porque para poder ver si hay un cambio de régimen, pues tendrá que pasar varios años y tenemos que ver no nada más el sexenio de Claudia Sheinbaum, sino posiblemente incluso más adelante. ¿Qué es lo que veo muy positivo? La distribución de la riqueza. Eso me parece muy importante, la reducción de la pobreza, el incremento en los salarios mínimos, el programa social de los adultos mayores, yo lo rescato como una joya. Y a un triunfo cultural, porque ya lo apoyan todos. O sea, de las cosas. Sí, claro. De la guerra cultural que hemos platicado aquí, que la ganó. También algo que parece un poco difícil de agarrar, pero creo que aunque no me gustó nunca el discurso, la narrativa, el mensaje, pero creo que el haber elevado el costo público y social de los abusos, de los excesos, de lo superfluo, me parece que es muy positivo. Lo negativo, la polarización. La regresión. La desigualdad, Raymond tiene razón. Sí hubo una confrontación contra las élites. En mi opinión, una confrontación todavía modesta para el tipo de confrontación que requeriría un país como el nuestro. México es el cuarto país más desigual del mundo. Pero sin duda hubo un cambio muy importante en materia de desigualdad. Sí, déjame te doy un dato que creo que es muy importante que conozcamos. De 2000 a 2018, la concentración de ingresos en el 1% más rico aumentó de 12% a 30%. Ese es el aumento más grande del mundo. Estamos hablando de más de 200 países. La democratización mexicana fue un festín para las élites. Más que una revolución popular en donde se sacara al PRI de los pinos, realmente nuestra democratización lo que fue un acuerdo del PRI con sus oposiciones, en este caso el PAN, para que se creara una transición electoral que no tocara el modelo económico. Y en eso fue muy exitosa nuestra transición. Fue una especie de revolución en donde no solamente no se le corta la cabeza a María Antonieta, sino que se permite que se enriquezca abusivamente. Esa tendencia se acabó con López Obrador. Y lo que estamos viendo de 2018 a la fecha es una reducción en la concentración del 1%. Si bien es cierto que la riqueza de algunos de nuestros millonarios del 0.1%. Eso no se debió a los programas, a contratos públicos. 70,000 millones de pesos no es nada para Carlos Slim. Eso no es lo que le hizo la diferencia. Lo que le hizo la diferencia fue las tasas de interés globales, en donde, debido a que ha habido un periodo largo de altas tasas, se observó un incremento en las riquezas de la mayoría, de casi todos, los integrantes de la lista Forbes. De hecho, internacionalmente a Carlos Slim no le va tan bien como le va a otros billonarios del mundo. Entonces yo sí creo que hubo ahí un cambio muy importante y creo que hay que reconocerlo, sin duda. Ya. Ahora, ahí Raimundo quisiera que participaras tú. Para mí un capítulo que sigue siendo un pendiente, no solo de esta administración, sino prácticamente de las que ha habido a lo largo de este siglo, es el de la seguridad. Es decir, ahí pareciera ser que no hay capacidad por parte del Estado de elaborar una política pública transeccional que realmente permita la paz con justicia.
No, ni lo va a ver, no lo vemos en el horizonte. Todo esto de la militarización de la seguridad pública, el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, no va a resolver el problema de la seguridad, porque no está ahí el problema de la violencia, está abajo, y lo hemos platicado aquí. Tú puedes tener arriba la mejor Guardia Nacional del mundo, incluso acabando, ya sé que esto no te gusta, pero acabando con las cabezas de las organizaciones criminales, y no vas a resolver el problema. Porque para que eso pudiera funcionar, necesitas irte a la base. Lo platicamos la semana pasada. Es la policía municipal, son las policías estatales, es la policía de proximidad. Y esto, de manera sistemática, yo no sé desde hace cuántos gobiernos, no ha sido atendida. No ha sido atendida. Mencionaba yo, en el caso de Felipe Calderón, el dinero que iba para el fortalecimiento de las policías municipales se utilizó para otros fines por parte de los municipios. En el caso de Enrique Peña Nieto, que creo que fue de lo peor que ha habido en este país en términos de seguridad, no se hizo absolutamente nada, solamente un enriquecimiento de algunos altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña, perdonados por este gobierno, hablando del tema de la corrupción público. Claro. Sabemos perfectamente, no había pedido, quienes robaron dinero y han sido simplemente cuidados políticamente, por razones políticas. Tampoco se hizo nada y no hay nada cuando tú ves los presupuestos para fortalecer a las policías municipales. ¿Dónde está el problema? Está ahí. El problema de la violencia y de la inseguridad se potencia con las policías municipales. ¿Qué sucedió hoy en Culiacán? Llegó el ejército a tomar las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán. Sí, no. Bueno, este tipo de situaciones lo hemos visto en diferentes momentos, en diferentes gobiernos, donde llegan y toman a las policías municipales porque están totalmente comprometidas con las organizaciones criminales. ¿Qué sucedió en Ayotzinapa, ya que mañana se cumplen 10 años? Miren, antes de entrar a este tema, sí me gustaría decir que yo soy más positiva respecto a los cambios en materia de seguridad y creo que aquí vale la pena también hacer un poquito de historia. Con Felipe Calderón la tasa de homicidios se duplicó. Con Peña Nieto la tasa de homicidios aumentó 50%. Y con López Obrador la tasa de homicidios muy probablemente termine 10% abajo. Ese es un cambio muy importante en tendencia. Pero tienes que dar los contextos de cada sé que no es el único indicador, Ellos prometieron resolverlo. Por supuesto, y también nos prometió que será el 6% y no pasó. Pero aquí sí hay un cambio muy importante. Es que si no metes los contextos no se entiende bien. Creo que también hay otro cambio importante en la concepción de cómo reducir el crimen. Anteriormente lo que se nos decía es que había que mandar a los militares, a la fuerza, decapitar cárteles. Y yo sí creo que es un avance social para México el que se hable de manera muy seria sobre la prevención, el que se hable de manera muy seria sobre las causas y el que se hable de la necesidad de crear condiciones para los jóvenes a través de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, para crear esas condiciones. No se logró, no estoy diciendo que se haya logrado, pero sí creo que hay un cambio de narrativa muy importante, lo cual me lleva precisamente a lo que mencionas. Yo no creo que el éxito de la narrativa... Ahí déjame interrumpirte ahí. Te tiene que ayudar un poco. Quería yo hacer un comentario. Sobre lo que... Sí, es que yo no creo que hayamos logrado disputarle los jóvenes a los criminales. Desde luego creo que ese es el objetivo, pero festejémoslo cuando se consiga. Sí. No hemos logrado disputarle los jóvenes a los criminales. Y creo que hemos visto cómo además cada vez son más jóvenes, 13, 12, 14 años los que se están llevando a la criminalidad. Y me parece que es muy bueno lo de la prevención y obviamente todos estamos a favor. Pero a mí sí me parece que como hemos visto casos exitosos, podríamos exigirlo. Porque si se puede en un lugar no se hubiera podido. Efectivamente, el tema de seguridad es algo que se tiene que rescatar a la de ya en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Si bien se están haciendo muchos trabajos a favor para mantener a los jóvenes dentro de la línea de lo correcto, desgraciadamente el crimen organizado ofrece miles, millones de pesos y al joven eso lo ciega. Entonces hay un arduo trabajo que se tiene que realizar, definitivamente, amigos, que va a tener muchísima chamba la doctora Claudia Sheinbaum, efectivamente, pero también hay que reconocer todo el trabajo que hizo el presidente. Imagínense, si los chayoteros de Televisa lo admiten, ¿qué le cuesta admitirlo en la oposición? Pero en fin. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que te haya gustado y agradezco que me hayas regalado unos minutos de tu valioso tiempo. Nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, si no se han suscrito al canal, por favor, apóyanos suscribiéndote. Regálanos un poderosísimo like y comparte el video con las personas para que pueda llegar a mucho más gente. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.